La Fiscalía allana e ingresa con policías al Consejo de Participación Ciudadana para recolectar evidencias por un presunto delito informático. Punto Noticias. Alrededor de las 20:30 de este martes 15 de febrero, un contingente de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General del Estado ingresaron al edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una orden de allanamiento suscrita por el juez Walter Macías Fernández. La incursión policial fue transmitida en vivo desde el interior del inmueble por la cuenta de Facebook de la consejera Sofía Almeida, quien asegura ser la presidenta del organismo en disputa con el consejero Hernán Ulloa, proclamado titular del consejo por la mayoría de vocales. Entre los agentes se encontraban miembros del Grupo de Operaciones Especiales GOE. Mientras se desarrollaba el allanamiento, Sofía Almeida se paró al lado de los policías y manifestó que ingresaron al área de informática y que entraron funcionarios que apoyan a Ulloa en este trámite de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana. No me han dejado ingresar a mí como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, ni siquiera respetando el cargo de consejera, para poder observar qué está pasando dentro del área informática del Consejo y poder verificar que todo esté en orden y que no hay algo que esté en contra de esta administración, expresó Sofía Almeida. En otro vídeo, que no fue borrado, la consejera reclama que se le muestre la orden judicial. Un funcionario de la Fiscalía se acercó a ella y le indicó que tenía el documento firmado por el juez Macías. Sofía Almeida ha permanecido en el edificio desde el pasado 9 de febrero junto con los consejeros David Rosero y Javier Dávalos, más familiares y simpatizantes que la respaldan. La intervención en el Consejo de Participación Ciudadana se produjo horas después de que Hernán Ulloa envió el 15 de febrero un oficio al comandante de la Policía Nacional en el cual solicitó el apoyo de un contingente de uniformados para ingresar a la entidad ubicada en el centro de Quito. En el texto, Hernán Ulloa señaló que las instalaciones se encuentran inhabilitadas por personas ajenas a la institución, las cuales se encuentran bloqueando el acceso para su normal funcionamiento e ingresando a lugares sensibles de la institución, donde se resguardan datos físicos y electrónicos como data center, secretaría general, talento humano, TICS y financiero. A las 22 horas, la Fiscalía informó que entró a las oficinas del Consejo para recabar evidencias, tras recibir una denuncia por el presunto delito de acceso no consentido a los sistemas informáticos de la institución. En los siguientes minutos, en el segmento Pichincho Opina, la palabra tiene. Gracias, profe. 7 de la mañana con 9 minutos. No sé si ahí los compañeros de la producción, el Esteban, la Meli, el Carlitos, nos ayudan para tener en imágenes y que ustedes puedan ver lo que fue la intervención de la Fiscalía acompañada de policías que ingresaron a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana, porque quiero, antes de inmiscuirnos en el embrollo y el caos político de este asunto, quiero conectar este tema con lo que conversábamos ayer, que no deja de ser un asunto de actualidad por múltiples razones. Ya les voy a decir por qué. Si podemos mandar el video de la incursión de los señores policías, ¿no? Ok, en este momento están allanando las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el área de informática, y solamente han ingresado funcionarios que están apoyando al consejero Ulloa en este trámite de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, y no han dejado ingresarme a mí como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y ni siquiera respetando el cargo de consejera, para poder observar qué es lo que está pasando dentro del Consejo del área de informática del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y poder verificar que todo esté en orden y no haya algo que esté en contra de esta administración. Muy bien, ahí teníamos el video de la señora Sofía Almeida, quien ha pasado atrincherada en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana durante todos estos días últimos desde que arrancó esta polémica, ¿no? Ahí hay algunas cosas, pero yo les decía, quiero conectar esto de la incursión de la policía. Lamentablemente no tenemos videos, ya va a poner el Esteban fotos
de lo que fue el ingreso de policías que además están armados, ¿no? Son me parece del GOE, déjenme ver bien, son del GOE, del Grupo de Operaciones Especiales que llegan acompañando a los funcionarios de la Fiscalía para cumplir con este allanamiento. Entonces, yo ahí quiero plantearles a ustedes una inquietud que, digamos, fue lo primero que me vino a la cabeza la noche de ayer, el momento en que empezamos a ver la información en redes sociales con respecto del allanamiento en el Consejo de Participación Ciudadana, y es, mientras los policías del GOE y de otras unidades, porque seguramente habrán más, están pendientes de el Consejo de Participación, y los días anteriores recordarán ustedes que había un piquete enorme de policías antimotines que estaban en los exteriores del Consejo de Participación intentando ingresar. Bueno, ayer han ingresado ya con personal y funcionarios de la Fiscalía y además del señor Ulloa, según palabras de la señora Sofía Almeida. Pero mientras la policía está involucrada en este entuerto político y en este conflicto político, resulta que en esta misma semana tuvimos 2 cuerpos de personas que fueron asesinadas y que se exhibieron como trofeos colgándose de un puente, ¿no? Y yo les decía ayer, ahí hay un mensaje clarísimo de estas bandas de crimen organizado, que no sé si es que estarán involucradas al tema del narcotráfico. Yo voy a esperar, insisto una vez más, el tema de la información que nos proporcione el gobierno y la Policía Nacional con sus autoridades. Sé que estos sujetos tenían antecedentes y que había algún tipo de vinculación con temas de narcotráfico, pero habrá que esperar también el pronunciamiento, ¿no?, de parte de las autoridades. De lo que he visto hasta ayer en horas de la noche, hasta la medianoche, en la cuenta de Twitter del señor presidente de la República no había los hechos estos tenebrosos que han ocurrido en las últimas horas y días aquí en nuestro país. Pero mientras el personal de la policía del GOE estaba ingresando al Consejo de Participación Ciudadana, en Guayaquil hubo 3 asesinatos, en Sauces 4 y 4 asesinatos en Guayaquil. En Machala, una cabeza decapitada apareció en una mochila y todavía no encuentran el cuerpo de la persona que habría sido asesinada y a quien además le degollaron. Y en Salinas, en Puerto Viejo y en otras ciudades, más actos de violencia, más hechos de violencia, intentos de asesinato al estilo sicariato. Entonces, mientras la policía está ocupada de resolver a la fuerza los asuntos políticos y las disputas de poder que hay, por ejemplo, en torno al tema del Consejo de Participación Ciudadana, a los ecuatorianos, la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado, nos sigue amedrentando y nos sigue diciendo que ellos son los que están gobernando las calles de este país y de nuestras ciudades. Pero la policía, como les digo, está nuevamente mucho más metida, mucho más preocupada, mucho más comprometida en estos asuntos de carácter político. Con la misma fuerza, con la misma enjundia, con la misma actitud, nos hubiese gustado ver también a la fuerza pública ingresar a la penitenciaría del Litoral los días en los que ocurrieron masacres y motines dentro de los centros de rehabilitación, ¿no? Específicamente el caso de Guayaquil. Ahí no vimos a la Policía Nacional entrar como entraron ayer, con cascos, con todos unos G.I. Joes, ¿no? Y está bien, ese es su trabajo, pero háganlo siempre, pues. Y háganlo para garantizar además la seguridad y para precautelar la integridad de los seres humanos, sean estos privados de libertad o no. Pero a mí sí me resulta chocante ver que para algunas cosas la policía es súper ágil, eficiente, rápida, expedita, prolija, y para otros casos no. Creo que lo más evidente y el ejemplo más claro es el que les acabo de señalar. Bueno, les cito 2 casos.
uno más específico, que es el tema de las cárceles. ¿Por qué no ingresaron con la misma fuerza a la penitenciaría del Litoral para evitar esas masacres en donde se asesinaron a decenas de personas privadas de la libertad? ¿Por qué no dan seguridad, señores, a la gente que esté en las calles expuesta a que cualquier antisocial le quite la vida por pretexto de robarle un teléfono o un par de zapatos? Y ustedes van a decir, este tipo cómo exagera, aquí no te matan por robarte un par de zapatos. Les voy a citar todos los días el caso de Juan Andrés Medina, 18 años, asesinado por robarle teléfono y zapatos. Su cuerpo apareció tirado como que si se tratara de un despojo en una quebrada de la ciudad de Quito. Un joven de apenas 18 años, de esas muertes violentas que además nos duelen porque se trata de una persona joven que tenía toda una vida por delante y a quien le truncaron sus sueños, sus aspiraciones, sus expectativas de vida y demás, y de paso dejaron destrozando a una familia. Así que no es una exageración. Y ahí la pregunta es, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde está la seguridad que debería garantizar el Estado y el gobierno nacional a los ciudadanos ecuatorianos? ¿En dónde está esa seguridad? Bueno, la policía hoy por hoy anda mucho más pendiente y ayudando a que se resuelvan los líos políticos. Y ahora vamos a los temas políticos. Esto, y yo igual lo voy a repetir las veces que sean necesarias, no me cansaré de hacerlo porque de algo sí estoy seguro, y es de que los ecuatorianos nos caracterizamos por tener una memoria bastante frágil, de corto alcance, y hablo en general. somos expertos para olvidarnos pronto de las cosas, y claro, como somos un país súper entretenido, ya sale mañana un nuevo escándalo y nos quedamos con ese escándalo y nos olvidamos del de la semana pasada o de las cosas que ocurrieron pocos años atrás o muchos años atrás. Pero para eso también, digamos, siempre será interesante que estemos pendientes de repasar nuestra historia, de leer nuestra historia, la historia reciente y la no tan reciente, ¿no? Para saber cómo es que llegamos hasta acá y cuáles son las cosas que han pasado para estar donde estamos hoy en día. Pero precisamente porque tenemos mala memoria es que estamos como estamos, pues. Porque esa memoria también, esa mala memoria, influye el momento de elegir autoridades, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que quienes hoy gobiernan ya fueron gobierno a finales del siglo pasado y provocaron un descalabro financiero, económico, social, quebraron, que no solo quebraron las economías de las familias, quebraron familias. Porque recordarán ustedes que allá por finales del siglo anterior, un gobierno del mismo corte demócrata popular como este, liderado por las mismas personas, por Osvaldo Hurtado, por Alexandra Abel, del cual formó parte Guillermo Lasso, quien hoy es presidente, provocaron una ola migratoria que superó las 3 millones de personas que buscaron desesperadamente resolver sus problemas económicos fuera del territorio nacional. Entonces tuvimos compatriotas, muchos habrán tenido amigos, familiares, conocidos, vecinos, que vendieron sus casas, sus autos, se gastaron sus últimos ahorros, arriesgando su vida, contratando coyoteros para poder pasar a los Estados Unidos o irse a Europa a trabajar en España, en Italia, etcétera. Entonces tenemos mala memoria. Y como tenemos mala memoria, yo les voy a recordar siempre, todos los días, que este descalabro institucional tiene un origen, y ese origen tiene responsables a quienes les vamos a señalar toda la vida con nombres y apellidos. Hubo una consulta popular que provocó la desinstitucionalización total de este país, a pesar de que con esa consulta ofrecían todo lo contrario. Me refiero a la del 4 de febrero del 2018. Esa consulta popular, promovida por Lenín Moreno, por Jaime Nebot
por Guillermo Lasso, por Álvaro Noboa, por Pachacutic, por el MPD, por la Izquierda Democrática, por todas las organizaciones políticas que se agruparon en el anticorreísmo, es la que nos tiene como estamos en este momento. La consulta popular promovida por Moreno, Lasso, Nebot, Noboa y toda su gallada. De esa consulta popular se deriva la conformación de un consejo transitorio liderado por un personaje nefasto para este país, que es Julio César Trujillo. El hombre habrá sido muy respetable. Y tengo a varias personas a las que yo respeto muchísimo, que hablan maravillas del hombre como profesor, como académico. Pero su paso por la vida política fue un desastre. Y lo que nos dejó hoy de herencia es de este desastre. Lo que tenemos hoy es consecuencia de eso. Y lo que tenemos también, y creo que hay que irnos un poco más allá de los hechos concretos y de esta disputa entre el señor Ulloa y la señora Almeida, que no se trata solo de una presidencia, sino de lo que implica esa presidencia, la presidencia de qué organismo es, y ese organismo por qué ha estado tan venido a menos en los últimos meses y años. Entonces, para mí, lo que está montado desde hace largo rato, y fíjense ustedes, era tan mala esta institución que había que tomársela, y se la tomaron a través de esa consulta popular que promovió Moreno, con Lasso y con Nebot. Era tan malo este organismo que se lo tomaron y lo pusieron a Trujillo de presidente. Era un Frankenstein, decían, ¿no? Invento del correísmo, malísimo el Consejo de Participación, pero debemos tomárnoslo. Y a través del Consejo de Participación debemos dejar poniendo a nuestra gente en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Procuraduría, en las superintendencias, en las defensorías, etcétera. Y ahí está lo que pasó con Pablo Celi. Pablo Celi es el resultado de la transitocracia y de la consulta popular de Lenín Moreno. ¿Qué propuso también esa consulta popular? Que a través de las urnas seamos los ecuatorianos los que elijamos a los consejeros de participación ciudadana. O sea, si ya era malo el organismo, ya esta gente, que además nos vivió diciendo todo este tiempo de que era malo el Consejo de Participación, volvieron todavía más conflictiva, más compleja, más caótica la conformación de este consejo, porque nos hicieron ir a las urnas para elegir a los consejeros, que además tenían todas las trabas del mundo para hacer campaña. Entonces, vaya a saber usted la forma que utilizó cada ecuatoriano, los 13 millones de votantes que habemos en este país, para conocer quiénes eran los candidatos. Elegimos y se los bajaron a 4 en un golpe legislativo. Con 84 votos, ¡paf!, 4 fuera. Ahora están intentando hacer lo mismo, solo que entre ellos. Son 7, había una mayoría de 4, ahora una se ha virado, hay otra mayoría. Y quieren, a través de esa presión, tomarse la presidencia del organismo. A través de hasta la fuerza, ¿no? Y ahí hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención. Una de esas es que a lo sucedido la noche de ayer se haya denominado un acto urgente. Un acto urgente que se origina en una denuncia que fue presentada y que fue recibida, porque el recibido además consta el 6 de enero del 2022, es decir, hablamos de que esto sucedió hace un mes y 10 días. Entonces, el allanamiento ocurre un mes y 10 días después de que se ha presentado una denuncia. Hernán Ulloa ayer, brillantemente, a las 22 horas con 25 minutos, nos permite conocer estos detalles, porque él publica los documentos de la denuncia que presenta por la supuesta injerencia no consentida en el sistema informático del Consejo de Participación. Y nos dice Hernán Ulloa: al país se ejecutan actos urgentes, ahí se olvidó de poner las comillas, sobre el Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Consejo de Participación por el acceso no consentido a sistemas informáticos. Hemos denunciado oportunamente sobre estas irregularidades ante las autoridades competentes. El acto urgente ocurre un mes y 10 días después de que se presentó la denuncia. Gracias al señor Ulloa por decirnos que esto ocurrió hace más de un mes. Y que el acto urgente ocurre después de más de un mes. Entonces no es tan urgente, ¿no? Pero sí es coincidente. Es coincidente porque, digamos, ocurre cuando hay una disputa
que es evidente, que es una disputa política y que es una disputa también por el uso del espacio físico, ¿no? La señora Almeida, que dice ser la presidenta, despacha desde la oficina de la presidencia del Consejo de Participación, el señor Ulloa desde un hotel. Lo que están haciendo es sumando al desprestigio de una institución a la que ya venían desprestigiando desde hace rato. Recuerden que, y yo les decía, utilizaron una institución a la que decían que era mala, que era un Frankenstein, que fue creada por el correísmo, y como todo lo que hizo el correísmo era malo y que hay que destruir y eliminar, etcétera, 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 pero se tomaron el Consejo de Participación. Desde ahí Trujillo hizo lo que le dio la gana. Y ahora pretenden hacer más o menos lo mismo, pero con Ulloa, ¿no? Y lo que hacen es, insisto, es sumar al desprestigio de una institución que, recordarán ustedes, provocó además que un grupo de selectos ciudadanos intenten promover una consulta popular para eliminarla por esa vía. Muchos de ellos eran abogados y no se enteraban de que por vía de consulta no se podía eliminar una institución como esta porque implicaba reestructurar o no solo reformar la Constitución, sino cambiar la estructura del Estado. Entonces no era la vía. Pero querían eliminarla. Lo que quieren es volver nuevamente a la Asamblea Nacional, al primer poder del Estado, que es el poder legislativo, la designación de autoridades de control. A mí sinceramente, y les digo esto con mucha franqueza, viendo además con mucho dolor y decepción lo que pasa en el Ecuador, pero digamos también ya pues se vuelve parte de la costumbre. Si es a través del Consejo de Participación los procesos de selección en este país, si no cambian las formas de operar de los actores políticos, de los ciudadanos, si nosotros no cambiamos la forma de comportarnos, y si no cambiamos además esa mentalidad de siempre bypassear las leyes o la Constitución, que es peor todavía, da igual si al fiscal o al contralor o contralora, o si a las autoridades de control, sea cual sea esta, las elige el Consejo de Participación, la Asamblea Nacional, el Concilio del Vaticano o los discípulos de Jesucristo. O sea, da igual. Va a estar cuestionado siempre el proceso de selección de autoridades en este país si es que nosotros no cambiamos la mentalidad y esa insistencia de bypassear las leyes y de hacer lo que nos da la gana para beneficiar al pana. Da igual. Háganlo por vía Consejo de Participación, háganlo por vía de Asamblea. Siempre estos procesos van a estar cuestionados. Antes, las autoridades de control las elegía el Congreso Nacional, y acuérdense todas las denuncias que había por los temas de pugnas de poderes, por los temas de repartos, etcétera, etcétera. Entonces, quieren volver a ese mecanismo. Probablemente se le devuelve además al primer poder del Estado una competencia, pero, repito, da igual si lo hace el Consejo de Participación o si lo hace un concilio de arcángeles en este país, mientras sigan estando detrás de esos procesos de selección los intereses de los grupos de poder, que son económicos, políticos, financieros, etcétera, esto no cambia. Y mientras los ciudadanos ecuatorianos en este país no seamos lo suficientemente respetuosos de lo que dice la ley, y más todavía la Constitución, sinceramente esto no cambia. Y todo esto pasa en un momento en el que, yo digo, el caos político que ahora hay en el Consejo de Participación y todo lo relacionado con la inseguridad, cuando según la encuestadora Perfiles de Opinión, el presidente Guillermo Lasso, en apenas 9 meses de funciones que lleva al frente como mandatario, registra una caída que es estrepitosa en cuanto tiene que ver con la calificación a su gestión. Apenas el 34% considera que la gestión del presidente Lasso en este momento es buena o muy buena, el 34%, mientras el 60% de ecuatorianos consideran que la gestión del presidente Lasso en apenas estos pocos meses, desde el 24 de mayo hasta acá, es mala o muy mala. Para reflexionar, ¿no? Para que el gobierno también, digamos, se siente y analice estos números y vea lo que está pasando en su entorno, vea lo que pasa a su alrededor.
y empiece a resolver los problemas que afectan día a día a los ciudadanos. Lo del Consejo de Participación a la larga termina afectándonos a todos, sí, porque en sus manos está el proceso de selección de varias autoridades que se encargan después de llevar adelante múltiples procesos, incluidos temas judiciales, y termina afectando eso a la gran mayoría de ecuatorianos. Pero la disputa entre Hernán Ulloa y Sofía Almeida, entre el presidente Lasso y otros grupos de poder por tomarse el Consejo de Participación, a ustedes o a mí no me ayudan a llevar un pan a la mesa, ni tampoco me garantiza seguridad. Y mientras están peleando por tomarse el control de organismos como el Consejo de Participación Ciudadana, a los ecuatorianos, por robarles un teléfono celular o un par de zapatos, nos siguen matando en las calles. Habrá que ver también cómo están las cifras, más allá de los temas de gestión del presidente, el vicepresidente, la asamblea, los alcaldes y demás. Si es que hoy en día la inseguridad es la preocupación número uno de los ecuatorianos. Hasta hace unos días atrás, en las últimas mediciones, era desempleo, eran las deudas, la situación económica y hasta el COVID. Pero hoy por hoy yo me imagino que y mucho tiene que ver con temas relacionados a la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos. Las cosas que les inquietan, que les preocupan a la mayoría de familias en este país. Y son esas cosas, más allá de las disputas políticas por organismos como el Consejo, las que tiene que resolver su gobierno, presidente Lasso, para que no tenga una calificación tan mala como la que tiene en este momento, que supere el 60% de negativos.